Un saludo a los que nos ven y un saludo también a todos los que nos oyen. Bienvenidos al programa Segorbe en Forma, programa que patrocina la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Segorbe. Hoy tenemos otro club invitado. ¿Quién es? Pues Triatlón Segorbe, uno de los clubs más completos. Y ahora les contaremos por qué. Con nosotros, pues obviamente una de las piezas claves de este club es Manolo Torres. Muchas gracias por estar aquí. Y Manolo, yo cuando hablo del triatlón digo muy completo, porque los demás deportes practican su deporte, pero en el triatlón sois estrellas auténticas en 3 deportes y en 3 deportes duros. Bueno, sí, cierto, tenemos 3 deportes, entrenamos los 3 deportes, estrellas no sé si somos o no, pero bueno, lo intentamos y peleamos, como estábamos hablando ahora mismo, todos hacemos ese camino de mejorar en los 3 deportes. ¿Cuándo comienza el Club Triatlón en esa comarca? El Club Triatlón empezó hace... Bueno, tampoco te creas que el triatlón es un deporte muy viejo, ¿no? Porque el primer triatlón, que es un Ironman, se celebra hace 45 años, en el 78, en Hawái. La primera prueba en España que hubo fue en el Grado de Castellón, ahora que están en fiestas. En el Grado de Castellón hubo un triatlón en el año 83, y en el año 84 se celebró el primero, que realmente todo el mundo dice que fue ese, pero los de Castellón fueron antes que los de Guadalajara, y ahí es donde comienza el triatlón en España. Nosotros creamos el triatlón de Alto Palancia, que el año hace 36 años, en el 87, y unos años después creamos la escuela de triatlón del Alto Palancia. O sea que llevamos ya 32 años con esta escuela, que ahora se ha convertido en escuela y club, y antes hacíamos un recuento de que alrededor de unos 800 personas han pasado por la escuela del triatlón. De todas las edades, porque también es un deporte que digamos que no tiene edad, que comienzan niños bastante jóvenes y bueno, luego la edad de finalizar ya es cuando tu cuerpo te dice hasta aquí hemos llegado. Sí, efectivamente. Después de empezar con una distancia tan grande como es un Ironman, evidentemente tira para atrás a la mayor parte de la población mundial para hacer triatlón, porque nadar 4 kilómetros, hacer 180 en bici y luego correr una maratón sin descanso entre ellos, pues realmente está restringido a muy poca gente, y además gente que realmente sea capaz de esforzarse y entrenar para poder hacer todo esto. Pero luego inmediatamente que podríamos decir que empieza a crecer el triatlón, se humaniza y empieza a tener distancias mucho más cortas, ¿no? Y ahora mismo los alevines y los prebenjamines y benjamines hacen distancias muy cortitas. Por ejemplo, pues nadan 200 metros, luego hacen 2 kilómetros en bicicleta y luego corren 200 metros. O sea que desde ahí hasta el Ironman hay todo tipo de distancias. Y otro tema, el triatlón también se ha diversificado mucho. Tenemos triatlón, que es nadar, bicicleta, correr, pero también tenemos duatlón, que es correr, bicicleta, correr, y tenemos aquatlón, que es correr, nadar, correr, y ahora tenemos aquabike, en inglés, bike, que es solamente nadar e ir en bici. O sea, para aquellos que están lesionados y tienen problemas con la carrera, pues tienen esta prueba. O sea que tenemos una variedad enorme de distancias y evidentemente de edades, desde los 7 años que pueden empezar a competir hasta que el cuerpo aguante. Yo llevo haciendo esto pues un montón de años, más de 35 años. Y todavía aguanto, sigo compitiendo y sigo entrenando pues lo que puedo, y al nivel que puedo, pero vamos, ahí estamos. Y un club también que gracias a las piscinas que actualmente tenemos en Segorbe, porque les comentamos que cuando el club empezó, eso de piscina climatizada, nada, ¿qué hacías? Entrenabas en verano en la piscina de tu pueblo, pero claro, eso te quitaba rendimiento, no eras un gran nadador. Por suerte ahora tenemos piscinas climatizadas y eso pues fue un antes y un después también para el club de triatlón, porque gracias a todo ese equipamiento salieron grandes triatletas, salieron y siguen saliendo del club de triatlón. Efectivamente, hemos tenido muy buenos triatletas y hay algunos que todavía siguen en activo. No voy a decir nombres porque luego me dejo alguno y entonces me dirán, oye, que no me nombraste a mí, pero siguen haciendo. Hemos tenido gente que ha participado en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, en campeonatos de España, hemos tenido gente en la selección nacional. Entonces esto ha sido, evidentemente, ha sido porque teníamos las instalaciones y también pues porque ha habido siempre esa intención de que el entrenamiento es muy importante y hemos
tratado de que los deportistas que hubieran lo vieran así. Vamos a hablar de valores, que es un tema que tú querías tratar. Yo no sé si los valores son los mismos cuando estamos hablando de un deporte grupal, como puede ser el baloncesto, o un deporte más individual también, como es el triatlón. Si hay menos rivalidad, hay más compañerismo por el hecho de ser más individual y tú animas a la otra persona, o no tiene nada que ver. Los valores en el deporte no destacan por ser grupo o individual, sino por otras cuestiones. Yo de los deportes de equipo, pues no te puedo hablar demasiado, porque yo siempre he estado entrenando a gente en triatlón, y el fútbol o cualquier otra cosa no me he puesto nunca como entrenador, o por lo menos no he profundizado mucho en ello. Pero yo creo que hay valores esenciales que se van a dar igual, que sea un deporte individual, que sea un deporte colectivo. El deporte colectivo luego tiene unas recompensas grupales que me parece que son muy interesantes. Yo a todo el mundo les recomiendo que aparte de hacer un deporte tan individual como es el triatlón, pues tenga un deporte de equipo, porque hay una cosa que se llama estrategia que en triatlón no existe con la profundidad que puede tener la estrategia que hay cuando juegan a fútbol, y tampoco está ese hemos ganado, he ganado, en triatlón es he ganado. Aunque detrás haya un grupo que te haya ayudado, aunque tus compañeros hayan hecho mucho por ti, a lo mejor llevándote en un determinado deporte que no es el mejor tuyo, pero hay alguien que va mejor y tú estás siguiéndolo, cuando tus entrenadores te han ayudado. Pero el tema es que ese hemos ganado es también muy importante. Es sentirse formando un equipo, pero no solamente porque ahora mismo los pequeños han inventado un eslogan que dice: el triatlón de Alto Palancia nunca se raja. O sea, que se la han creado ellos mismos y se lo dicen unos a otros, ¿no? Pero es algo que evidentemente ahí estamos buscando esa cohesión, ese estar juntos, ese trabajo en equipo, el sentirse en un grupo, que en otros deportes colectivos evidentemente es más sencillo que alcanzarlo, porque esa es la esencia del mismo. ¿Y cómo se tratan el tema del triatlón, los valores? ¿Cómo se hablan con los niños? Sobre todo, todo el mundo tiende a ganar, pero no todo el mundo tiene la capacidad de ganar. ¿Cómo se habla con un niño para decir, vas a ser un campeón igualmente, estés arriba, estés en el podium o no? Simplemente porque tú estás entrenando, estás dando lo mejor de ti, y cada uno tenemos una capacidad. No todo el mundo tiene por qué ser un máquina. Los que no son máquinas también son buenos, porque están ahí y siguen entrenando. Efectivamente, hay dos cosas diferentes. Cuando un tema o un valor que aparece enseguida como necesario es el tema de los sueños. Es decir, tú viniste a entrenar triatlón, ¿para qué? Para alcanzar un determinado nivel, para mejorar, por tu salud, por tu etcétera, etcétera, ¿no? Por un montón de cosas. Y estos, podríamos decir que los sueños se concretan en dos cosas: en la mejora que haces en natación con el cronómetro, en atletismo con el cronómetro y con la bicicleta con el cronómetro, es decir, en la mejora de tus tiempos personales, y también luego cuando compites en el lugar que ocupas. Hay que enseñar fundamentalmente el primer bloque de sueños, es decir, el que tú mejores. Porque puede darse el caso de que en tu escuela no haya niños en ese momento, en tu escuela de triatlón, no haya niños en ese momento que sean demasiado buenos. Y tú puedes creerte que porque tú les ganas a todos, evidentemente tienes un nivel muy alto. A lo mejor luego eso vas a tener que darte cuenta de que no es verdad. Mientras que si tú lo que estás haciendo es mejorar en tus entrenamientos, en natación, en ciclismo o en carrera, sí que realmente estás haciendo un camino y estás buscando una mejora y un aumento de tus capacidades y competencias. Eso es es decir, el sueño tiene que ir más por tu mejora personal que por el logro de puestos, que además a la larga sabemos que el triatlón es un deporte de resistencia y que los mejores resultados están alrededor de la treintena. O sea que es un recorrido muy largo el que le quedan a los niños cuando empiezan con 6 o 7 años. Y los niños que comienzan el triatlón, porque el niño que comienza en el fútbol quiere ser Ronaldo, el que comienza en el baloncesto quiere ser el Gasol, pero cuando un niño llega al triatlón, ¿qué dice?
Pues yo creo que en triatlón no se fomenta demasiado el que hayan esos monstruos como pueden haber en el fútbol, ¿no? Entonces yo creo que lo que quiere es esa mejora personal. El niño ya viene con esa idea de que aquí lo que hay que hacer es mejorar y ser un poco mejor en cada uno de los 3 deportes. Y a la vez pasármelo bien, porque también se lo pasan bien, realmente en el equipo, en los entrenamientos, ellos se divierten. Y estas 2 cuestiones, el pasárselo bien, el verse que está creciendo y el mejorar en sus tiempos es lo que en estos momentos creo que es lo que funciona en triatlón. ¿Cuántos equipos hay actualmente en el club de triatlón? Tenemos niños y mayores en todas las categorías, desde los prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, juniors, los adultos, podríamos decir, y luego los veteranos de 1, 2, 3 y 4, porque ahora hay veteranos de 4 categorías, tenemos de todos. Bueno, de las más mayores no, yo soy el más mayor del club y estoy en veteranos 3. Y es un deporte que, por lo que yo veo, en la parte femenina ha ido creciendo mucho. El triatlón ha sido siempre muy respetuoso con la igualdad. Como es un deporte porque tiene 45 años, un deporte que tiene poca historia. Entonces se ha creado una igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Y además siempre han corrido las mismas distancias y siempre han tenido los mismos premios. Es obligatorio. Las carreras masculinas no están mejor dotadas económicamente que las femeninas. Y también, por ejemplo, en el atletismo, las mujeres han llegado a disputar las mismas pruebas, pero hace poco tiempo. El triatlón siempre ha sido así. El Ironman es un Ironman para chicos y para chicas. Corren juntos y hacen las mismas distancias. Entonces, ha sido siempre muy respetuoso con la igualdad. ¿Hay actualmente deportistas del club de atletismo, del club triatlón, que se hayan dedicado a hacer Ironman? Ironman es, ya lo dice su nombre, hay que ser el nombre en inglés, hay que ser de hierro para hacer esa prueba. No hay que ser de hierro, eso lo hemos comentado antes, hay que tener una cabeza muy ordenada. Hay que tomar una decisión de que yo lo voy a hacer y entonces voy a entrenar y voy a pensar y voy a creérmelo, y cuando me lo creo pues lo hago. Evidentemente, luego hay que hacer los kilómetros que haya que hacer, que son muchos, pero el elemento clave es el pensamiento, tu mente, las ganas que tiene de rendirse y lo que tú le negocies o no le negocies con él. A lo mejor no negociar, decir yo lo voy a hacer y ya está. Ahora mismo tenemos a algunas personas que están haciendo medio Ironman, porque el tema del Ironman pues, requiere de una dedicación muy intensa y durante meses y meses. Pero sí que tenemos gente que por ejemplo, el año pasado acabaron un medio Ironman en el Campeonato de Europa, que fue Elisa, y Inma, como estaba lesionada de correr, hizo el aquabike, que era la misma distancia pero sin correr al final. Un medio Ironman son 2.500 de natación, 90 kilómetros en bici y luego media maratón. Eso es lo que tenemos en este momento. No tenemos a nadie que haya decidido hacer un Ironman en este momento. Yo creo que sí que habrá gente que al final empezará a soñar y cuando se le meta el gusanillo lo tendrá que hacer. Yo estoy pensando que hay mucha gente en casa, cuando has nombrado a Elisa y a Inma, estoy pensando que hay mucha gente en casa y siempre la gente que no practica deporte o le cuesta siempre dice, ¡buah! A mi edad, muchos dicen a mi edad. Hemos nombrado a 2 mujeres que los 50 no los cumplen. Yo sé que ellas no tienen Elisa, ningún problema para decirlo. Por lo tanto, es de admirar, sobre todo en el triatlón, las mujeres, la dureza de espíritu y la potencia que tienen, como antes estabas diciendo, a más edad, parece que más fuertes todavía. Yo creo que sí, que en el que supera una determinada edad, entonces, claro, empieza a dejarlo todo en manos de lo que hablamos antes, de la voluntad, de las ganas de hacer las cosas y el tener claro que lo voy a hacer. Y entonces es todo esto más sencillo para todos ellos. En estos momentos, pues ellas dos son las que realmente están haciendo las distancias más largas. Hay también chicos, pero que también están en las mismas edades. Realmente los que están haciendo larga distancia están ahí. Está José Luis,
y hay alguno más pues que está rozando, pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque exige una madurez y tener la cabeza muy bien amueblada, y la gente más mayor pues parece que la tiene. Antes estábamos hablando de los centros de entrenamiento, recordábamos cuando no habían piscinas. Obviamente correr en bicicleta te puedes mover por cualquier lado, pero por suerte las distintas concejalías que han ido viniendo apuestan por todos los deportes, en especial también por el triatlón. Vamos a hablar de la concejalía actual. ¿Habéis pedido cosas? Oye, nos hace falta esto y os los facilitan. Sí, el tema es que la piscina no está en la Concejalía de Deportes, hay una concejalía específica, es María Ángeles. Entonces ella pues piensa que en la pandemia la cosa fue complicadísima porque habían que meter a 4 o 5 por calle y teníamos un montón hay 120 deportistas en este momento en el triatlón y todos tienen que ir a nadar. Entonces, porque además 2 veces a la semana es lo lógico, luego hay gente que va menos o demás, pero sí tenemos las calles necesarias para poder nadar todo el mundo que quiere nadar. O sea que en ese sentido está muy bien. Y luego en la pista del Sisterre la utilizamos los jueves, tenemos 5 grupos de unos 20 en cada grupo y también disponemos de la instalación y sin ningún problema. Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Segorbe, a estas 2 concejalías que nos permitan poder desarrollar todos los entrenamientos. ¿Y los entrenamientos suelen ser grupales o individuales? ¿Cada uno va a la suya o quedáis porque, oye, eso de entrenar juntos a uno le aumenta, ¿no?, las ganas, la adrenalina? Claro, no, los entrenamientos, por ejemplo, en la piscina, cada momento que tenemos hay adscritos alrededor de 10 deportistas. Luego van 8, 7, 6, raramente los 10, porque la vida es así y cada uno va teniendo sus problemas y sus cosas de cada día. Entonces, claro, empiezan a formar un grupo. Por ejemplo, hay un grupo que entrena a las 7 de la mañana, de 7 a 8, entonces, claro, pues son un grupo que se ven y que son gente que además tiene una vida que es muy parecida. ¿Por qué van a las 7 de la mañana? Probablemente porque luego no pueden. Tienen hijos o tienen trabajo o lo que sea, son empresarios y entonces pues es un momento en el que aprovechan. Los entrenamientos de atletismo pues ocurre lo mismo, son por grupos de edad y hay 5 grupos entrenando durante toda la tarde del jueves, cada uno con unas edades y con un trabajo diferente. ¿Qué destacarías en esos, casi ya 40 años de triatlón en el Alto Palancia? ¿Han habido momentos que dices, es que esto me lo apunte a la memoria para que no se me olvide? Claro, han habido momentos muy, muy bonitos, ¿no? Han habido momentos muy bonitos. Quizás en el tema de la organización del triatlón del Alto Palancia, pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos casi 600 participantes, cuando en este momento pues los números no suelen ser muy buenos. Y esa satisfacción que te da, pues el haber hecho un trabajo conjunto con prácticamente 100 voluntarios trabajando y haciendo las cosas bien y que luego pues te feliciten y te digan magnífico triatlón, ¿no? Ese es un elemento clave. A nivel personal, pues la satisfacción de poder seguir entrenando y haciendo triatlón. Y esto es algo que a veces que voy con alguien a una prueba y me alegro tanto por esa persona que esté haciendo la prueba como por yo mismo, que a lo mejor he ido simplemente a acompañarlo, ¿no? El hecho de tener a una persona que está haciendo triatlón y está disfrutando de todo ello. Y quizás también el elemento más importante es que hemos tocado la vida de 800 personas. De algún modo algo hemos hecho por ayudarles a construir una personalidad, una manera de hacer las cosas, unos hábitos de trabajo y de esfuerzo, porque evidentemente el triatlón es un deporte que sí que tiene que se basa en eso, ¿no? Es decir, hay que entrenar y hacerlo a buenos niveles para poder luego disfrutar de las competiciones. ¿Es un club también familiar? ¿Que al final formáis Sí. todos una familia? Sí, somos un club familiar por 2 motivos, porque todos somos una gran familia y cuando hacemos la presentación del club, que fue hace 15 días, pues nos reunimos más de 100 personas, merendamos, subimos uno a uno al escenario y hacemos todas estas cosas y te das cuenta que es una gran familia. Y luego lo que ocurre con mucha frecuencia es que traen al niño y al final acaban todos haciendo triatlón. Eso también se da con
con frecuencia, es decir, empieza un niño de la familia, luego el padre se añade y la madre que estaba corriendo no sé qué, pues también al final hace algo de deporte. El hecho es que cuando vamos a la Artelina los sábados por la mañana, ya hay grupos de madres que llevan a los niños y luego ellas hacen una vuelta andando o trotando. O sea que estamos ahí, en ese sentido, creando esas ganas de hacer deporte. ¿Cómo ha empleado esa tarjeta verde que da la Concejalía de Deporte para incrementar los valores y los buenos comportamientos en el deporte? ¿Se ha movido bastante la tarjeta verde en el triatlón? Sí, claro. Entonces hemos movido todo este tema, aunque en algunos aspectos el padre triatleta no es tan, no tiene las mismas, los mismos sueños que el padre del futbolista. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces es mucho más cómodo de manejar el padre del triatleta que quizá otro que esté en otros deportes, como el fútbol, o incluso pues, deportes como la natación, que yo he visto también cosas de tener unas expectativas mucho más altas el padre que el hijo. Entonces eso es lo que crea dificultades. Y luego nosotros tenemos la ventaja de que el espectáculo, es decir, la competición, es muy diferente de la de deportes de equipo. Y no hay esa presión ni esa tensión que existe en esos deportes. Es mucho más sencillo, llega primero, ha corrido más. No ha intervenido el árbitro ni nadie, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, en eso tenemos ventaja. Cuando los niños practican el triatlón, obviamente destacarán más en un deporte que en otro de los tres que hay. ¿Cómo se fomenta en el deporte que fallan? ¿Está el entrenador fomentando la capacidad para decirle no te preocupes, simplemente tienes que entrenar un poco más? ¿O forma también parte del grupo del niño el hecho de apoyarlo y decir tranquilo, que aquí todos somos uno, aunque compitamos individualmente, pero a la hora de entrenar todos somos uno? Sí, entre ellos los entrenamientos los ves como poco a poco se van formando un grupo y hay, claro, en cada deporte hay niños en los que van mejor, pero a veces lo que ocurre es que el que corre mucho, luego nada peor, y entonces se compensan ambas cosas y luego existe, sí, el que entre ellos se animan, ¿no? Pues vamos a entrenar más o haz esto así o haz lo otro, ya los oyes, que están ahí peleando por mejorar cada uno de ellos y se ayudan en eso, sí. ¿Qué mejoras obtiene el cuerpo cuando se practica el triatlón? Según qué deportes, pues obviamente la semana pasada tuvimos al club de karate y decíamos, pues bueno, la coordinación en karate, sobre todo cuando eres niño, es un deporte que te ayuda a preparar esa coordinación, a mejorarla. ¿Qué mejorías encontraríamos practicando el triatlón? El triatlón, evidentemente la resistencia, la fuerza, el equilibrio, sobre todo en natación, pero también en bicicleta. El buen nadador es el que tiene muy buen equilibrio dentro del agua, no se desbarata, se coordina y hay, en cierto modo, estos son los aspectos físicos, es decir, todos los aspectos físicos se desarrollan. Ha ganado en velocidad, en todos los aspectos físicos. Y luego hay una cuestión que es la estrategia en las competiciones, que ya no es puramente física, sino es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, aunque parezca que es muy sencilla, porque claro, estoy en un grupo de bicicleta, ¿me voy? ¿Me quedo aquí? ¿O me descuelgo porque me estoy muriendo? Ese es otro elemento clave, ¿me entiendes? ¿No? De conocerse para poder tomar ese tipo de decisiones. Yo puedo saltar del grupo, eso puede hacerse en el agua, nadando, en la bicicleta, en el grupo y corriendo también, ¿no? O me quedo, o incluso yo ahora mismo no puedo seguir aquí y voy a tener que dejar este grupo para poder acabar la prueba. Eso es, más que estrategia, es un autoconocimiento de realmente dónde estoy y si puedo hacer esto o no puedo hacer nada, ya no puedo hacer más. Entonces todo esto pues se desarrolla en todo esto, en el triatlón, claro. El triatlón también es un deporte en el que tienes mucho tiempo para hablar contigo mismo.
¿Por qué? Pues porque vas cambiando de prueba y te estás hablando y te estás diciendo, venga, cambia, rápido, continúa. Cuando tu cuerpo te dice no, 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 tu mente está diciendo sí, sí, ¿cómo que no? Continúa un poco más o te arrepentirás. Tienes mucho tiempo en cada deporte en ir hablándote y autoconvenciéndote de que tú puedes. Claro. Claro, siempre la mente es el enemigo, tu enemigo va contigo. Pensar yo no puedo más y lo mejor sería abandonar o no, yo tengo que acabar, he venido aquí a hacerlo y yo lo voy a hacer sea como sea. Y si es un diálogo constante. Es el mismo que ocurre para los maratonianos o para el que corre o el que va en bicicleta o demás. Aquí todavía, pues quizá más profundo porque son 3 deportes y en cada uno de ellos a lo mejor tienes niveles distintos, con lo cual pues también hay conversaciones diferentes en todo este caso. La autoestima es un elemento clave, ¿no?, que hay que desarrollar, ni en exceso ni en defecto. Y el que el deportista se conozca perfectamente lo que puede hacer y lo que no, proviene de que realmente domine ese conocimiento. El creer que yo puedo hacer cosas que no puedo hacer, es decir, yo puedo ir al campeonato autonómico y ganarlo cuando no puedes, pues no puedes. Ten en cuenta que esa es la realidad. Y al revés, ¿no? Creer que tú no vas a poder hacer algo que sí que puedes hacer, pues llegar a ese equilibrio es un trabajo que es un valor, porque estamos desarrollando esa autoestima. Y luego toda esa fuerza mental se extrapola a otros aspectos de tu vida, de tu día a día. Claro, sí, precisamente por eso hacemos triatlón. El triatlón es un deporte que es muy poco profesional. Son estos que vemos que van a las Olimpiadas. Un poco más, no se puede ganar dinero con él. Entonces, lo que sí que te crea es esa potencia mental de poder hacer, de poner el esfuerzo, poner el sueño, poner el trabajo, la persistencia, y al final eso se puede pasar a cualquier aspecto de la vida. Eso es lo importante y lo interesante, ¿no? ¿En qué se convierte aquel que está haciendo todo el proceso? Y lo puede aplicar aquí, seguir aplicando el triatlón, pero lo puede hacer en su negocio o en su carrera profesional o en sus estudios. ¿Por qué recomendaríamos a la gente que nos está viendo practicar triatlón? ¿Por qué? Unirse al deporte, al triatlón. Pues mira, hay algunas cosas que yo creo que son muy importantes. El orden. El triatlón es el deporte de los trastos. Hay que llevar todos los trastos que hacen falta para nadar, todos los que hacen falta para montar en bici y todos los que hacen falta para correr. Además hay otras variedades que te llevan hasta esquís, o sea que hay muchísimo trasto y cada trasto se tiene que usar en un momento determinado y tiene que estar en su sitio determinado. Esto es un elemento clave y los niños cuando llegan no saben hacerse ni la bolsa. Tienen que ser ellos los que hacen la bolsa. A box no se puede entrar los padres. Se lo tienen que poner ellos y entran, cambian y tiene que estar todo allí porque si no, no va a poder competir. Entonces, ese es un elemento importante, el orden. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si uno empieza a ser ordenado en el triatlón, seguramente también será ordenado con sus libros, con su bolsa y en la escuela. ¿Me entiendes, verdad? La autoconfianza. El triatlón está pensado, fíjate, empezamos con 6 años con pruebas que se pueden hacer. A los 2 años se les sube un poquito las pruebas. Están 2 años con las mismas pruebas. Se puede hacer. Y así, poco a poco, vamos llegando hasta que uno tiene 28 años y puede hacer el Ironman. Luego, esa autoconfianza se trabaja muy bien y está muy bien pensada en la estructura, no del triatlón de la altopalancia, sino de todo el triatlón. Entonces, es una cosa que es muy interesante. El compromiso, evidentemente, si tienes un sueño, pues luego te falta el compromiso, la persistencia, el trabajo diario, el entrenar al menos esas 4 veces que les ofrecemos a todo el mundo. Ofrecemos 2 de natación, 1 de carrera y 1 de ciclismo. Si ese tesón, esa perseverancia la adquieres, seguramente te va a servir para cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Y el tema de la disciplina, voy a hacerlo porque es algo que yo he decidido hacer y no voy a caer en buscar mecanismos para no hacer eso determinado. Y voy a buscar un mecanismo para decir, no, yo esta tarde no voy a la piscina, sino que sigue hacia adelante porque si no, al final tú empiezas a crear el hábito de procrastinar,
de no hacer lo que debes hacer, ¿no? Y entonces lo contrario es, yo sé que tengo que hacerlo porque este es mi sueño, porque yo lo decidí, porque me va a servir para muchas cosas en mi vida. Entonces, eso es lo que tratamos de enseñar en el triatlón. Creemos que es ese conjunto de valores son los que nos estamos trabajando nosotros, y es lo que quiere la Concejalía de Deportes, que realmente se desarrollen los valores, en nuestro caso, en esto que tenemos, ¿no? Con las características que tenemos. Bueno, pues ya hemos conocido más al deporte de los deportes. Y no es porque sea el más grande ni el mejor, pero porque practican 3. ¿En qué deportes ustedes practican 3? Y encima tan completos como es la natación, el atletismo y el ciclismo. Un deporte que quien no lo conozca desde dentro debería conocerlo. Probar, siempre se dice probar, aunque sea, ¿no? Sí. Unos meses. En un día o 2 no pruebas nada. Unos cuantos meses. Una sobre temporada. Todo, sí, ¿verdad? Sí. Que vayas y que conozcas al grupo y que entre ellos seguramente te van a inculcar una forma de vida totalmente distinta, porque el mundo del deporte tiene una vida obviamente más sana, pero también con valores, como hemos hablado, y con una capacidad de esfuerzo, trabajo y dedicación, que luego todo eso tú lo trasladas a tu vida, a tu día a día, y verás cómo mejora. Así que muchas gracias, Manolo, por hablarnos del triatlón Alto Palancia, que me imagino que muchos triunfos os quedan. Hemos hablado de algunos, pero os quedan muchos más y seguramente seguirá creciendo. Sí, seguramente seguirá creciendo. El triatlón es un deporte que enamora. Por lo menos a mí me enganchó y no he podido dejarlo. Llevo muchos años con él, y yo sé que mucha gente va a seguir igual. Y va a haber gente que después seguirá con este deporte. ¿Tienes ya relevos? Sí, hay mucha gente que está trabajando. Hay un equipo magnífico de entrenadores, de verdad, increíbles, y de gente que cuando llega a la organización de pruebas y todo el entramado que hay ahí, porque nosotros licenciamos, federamos a todo el mundo, a todos los niños desde luego, y les hacemos pasar un reconocimiento médico. Todas estas cosas requieren de personas que hagan todo eso para que todo funcione y se lleve a buen término. Hay un equipo increíble, y yo desde aquí quiero felicitarlos por todo el trabajo que hacen y por lo bien que lo están haciendo. Hay 7 monitores que están trabajando en todo esto, claro, en la piscina, en el atletismo, en el ciclismo. Entonces, pues yo os doy las gracias porque realmente estáis haciéndolo muy bien. Y yo ahora mismo no tengo clases, o sea que es algo que me he liberado de todo esto, y yo sé que van a continuar. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Manolo, y larga vida al triatlón. Exactamente, gracias a vosotros.